Del Espíritu Santo. Les voy a pedir que si quieren, el próximo domingo vamos a celebrar la Cena del Señor y ya tengo un sermón más o menos preparado, pero para que piensen a lo largo de esta semana qué tema, qué inquietud, qué es lo que quisieran, a lo mejor que consideráramos pues para un futuro, para, no sé, algún tema. Ustedes piénsenlo y lo hablan y luego pues me llaman y me dicen, ¿vale? Y oraremos y veremos a ver. Vamos a pedir la ayuda al Señor primeramente. Señor Dios y Padre, ahora nos centramos en la predicación de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, tanto a escuchar como para yo predicar. Me des coherencia y también, Señor, la habilidad para poder hablar como debo de hablar, y a los hermanos y amigos para poder estar atentos a tu palabra y trates con cada uno de nosotros para nuestra necesidad. Glorifícate en medio nuestra, que tu Espíritu Santo imparta, Señor, de tu verdad a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sabemos que en este país hay mucha gente que profesa la fe cristiana. Mucha gente sabe acerca de Dios, mucha gente sabe acerca de Cristo, acerca del cielo, acerca del juicio final. Mucha gente sabe acerca del infierno. Son conceptos que no son extraños para ellos, dado por el país que hemos podido nacer y que oficialmente es país religioso, cristiano, ya sea católico. Sin embargo, cuando alguno les pregunta acerca de la seguridad de estas cosas, entonces tienen sus dudas. ¿La seguridad dónde van a ir? ¿Al cielo o al infierno? Si Dios les ama y tienen sus dudas en cuanto a todas estas cosas que afirman creer. Las creen, pero están dudando. No están firmes en cuanto a esto que es tan esencial para todo ser humano. Estamos mirando la obra que hace el Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo es precisamente traer seguridad. Quitar todos estos elementos de la duda e impartir seguridad al alma. Esto es lo que empezamos a considerar el domingo pasado y consideramos que la seguridad está en conexión con la perseverancia del creyente. Aquel que es verdaderamente cristiano, dijimos que no puede caer ni total ni definitivamente de ese estado de gracia, porque Dios lo puso en ese estado por su poder, por su voluntad. Es lo que recoge nuestra confesión de fe. Es por el poder y la gracia de Dios que Él está ahí. Y entonces Dios lo preservará. Pero ahora viene la otra cuestión. ¿Y nosotros hasta qué punto podemos estar seguros de estas cosas? ¿Hasta dónde nosotros podemos tener una certidumbre de estas cuestiones espirituales que Dios nos da por su gracia? La seguridad de la salvación, enfocado desde el punto de vista de la obra del Espíritu Santo, hay dos importantes afirmaciones que lo estuvimos considerando. Primero tenemos el sello del Espíritu Santo y por otro lado tenemos las arras de las cuales se nos hablan también en conexión con el Espíritu Santo. El sello y las arras. Vimos los pasajes donde se nos presentan estas enseñanzas. Habíamos dicho en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Efesios 4, 29 y 30, y luego 2 Corintios 1, 22 y 2 Corintios 5, 5. Y estos son los pasajes donde se nos cita esto que hace el Espíritu de Dios en cuanto al sello y a las arras. Y recordamos leyendo las Escrituras, Efesios 1, versículos 13 y 14, si quieren ir allí. Después de haber hablado sobre el plan redentor de Dios según sus propósitos soberanos, cómo nos salva en Cristo, llegamos al versículo 13. Y aquí Pablo introduce a la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, y dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego vimos Efesios 4:29.
la cual se nos exhortaba: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en conexión con esto dijimos: no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego vimos también, 2 Corintios 1:22, leemos desde el 21, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y por último, 2 Corintios 5:5, y por esto el que nos hizo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Estos son los pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento, que están en conexión con la obra del Espíritu Santo y que tienen las implicaciones de lo que es la seguridad en la vida espiritual del creyente. No hay más pasajes, son estos. El apóstol usa estos términos que se usaban en la vida común, ya lo estuvimos considerando, allí en Samaria, en todo el Imperio Romano, esos objetos en esa sociedad para definirnos qué es lo que hace el Espíritu Santo. Un sello, habíamos dicho que servía para marcar algo como auténtico, para definir la propiedad, para guardar algo, se ponía un sello. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El uso de un sello nos ayuda a pensar cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros, cómo Él certifica nuestra identidad como hijos de Dios. ¿De dónde viene eso? Es la obra que hace el Espíritu Santo. Él certifica en el creyente que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Eres tú en verdad del pueblo de Dios? ¿Tienes tú conciencia de eso? Porque ¿de dónde viene eso? Eso viene de la obra del Espíritu Santo, para darnos la conciencia de ello. El sello también define la posesión, la pertenencia. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. De ahí la oración, ¿se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Una cosa es decir esa oración de memoria, y otra cosa es decirlo con el corazón, con la certeza de que soy parte de la familia de Dios, a quien me acerco con toda libertad y confianza, sin temor, como hijo, Padre nuestro, porque tengo esa conciencia de pertenencia de la familia de Dios. ¿De dónde viene eso? Viene de la obra del Espíritu Santo. Cómo el sello marca la posesión de pertenencia, pero ¿cómo sabemos que Él nos asegura para la salvación final en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Pues el Espíritu Santo que nos ha sido dado es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Y es de ahí de donde viene la perseverancia. Si hay un hombre que no peque, es por el poder de Dios, que restringe su pecado. Si un hombre es que ora por el poder de Dios, porque el Espíritu Santo pone el querer y el hacer en nosotros. Si nosotros podemos hacer alguna obra que sea buena, agradable a Dios, no es por nosotros, no es por nuestra habilidad, o porque decidimos hacerlo, es por el poder de Dios en nosotros, que Él pone ese querer y ese hacer. Que nosotros podamos perseverar en medio de todas las cosas. Eso es la obra del Espíritu en nosotros, que nos guarda, que nos asegura hasta el final. Con estas ideas entonces es que nosotros podemos tener unos conceptos más claros de esta obra del Espíritu de Dios. Pero después viene la pregunta, ¿y cómo hace tal cosa el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera eso se lleva a cabo en nosotros? Porque eso de la seguridad no todos lo tienen. Y vuelvo a decir, como la semana pasada, puede ser un verdadero creyente y no tener dicha seguridad. Y no tenerla. No estar seguro de su salvación. Y es una realidad en todo verdadero hijo de Dios, que esta seguridad de la salvación puede ser zarandeada. Lo recoge también nuestra confesión de fe. Puede ser disminuida, puede ser interrumpida. Que podamos llegar a estar seguros durante años que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios. Pero llega un tiempo
en que ya no estamos seguros de la salvación. No estamos seguros. Pueden ser condiciones de afuera que condicionan nuestro interior y que nos preguntemos, ¿en verdad soy un hijo de Dios? ¿En verdad soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? O puede que caiga en cierto pecado y en el momento en que cae en el pecado, por causa del pecado, lo vemos poca cosa. Porque el pecado nos quita la vista, nos vuelve ciegos. Y lo vemos poca cosa, pero con los días, las semanas, cuando el Espíritu empieza a darnos luz y más luz, empezamos a darnos cuenta de lo que hemos hecho, a caer en cuenta lo que hemos hecho, de lo que ha pasado en nosotros, de cómo hemos podido llegar a un punto así. Y se puede llegar a dudar de la salvación por causa de algún pecado. Entonces esto de la seguridad de la salvación no es algo que esté fijo ahí en nosotros, sino que eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Con qué clase de relación tenemos con Dios? Con las cosas que están pasando en nuestra vida, las cosas que hacemos, las cosas que decimos. Eso tiene que ver también con la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Recuerdan Efesios 4, versículo 30, como dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Él hace esa función de sello. No lo contristen. No lo contristen. Tengan cuidado con Él, porque de Él viene que ustedes sean sellados. De Él. De Él viene esa conciencia. Por lo cual tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos? Mirar a ver cómo hablo. Mirar a ver qué palabras salen de nuestra boca. Entonces, ¿cómo podemos considerar esa obra del Espíritu de Dios para sellarnos? Pues habíamos leído un versículo importante acerca de este asunto en 1 Juan 3, versículos 24, que arroja bastante luz, y dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Pero miren de qué manera hace el Espíritu esta función de sellar. Y en esto sabemos. Es a través de nuestra propia conciencia como personas. Es a través de nuestros propios pensamientos que el Espíritu Santo hace esta obra. Es a través de nuestra capacidad mental de raciocinio. Es trabajando con nuestra mente. Porque esto es lo que hace el Espíritu de Dios. No es una voz del Espíritu que dice el Espíritu, tú eres hijo de Dios. No es una voz. No viene el Espíritu Santo a decirte, tú eres hijo de Dios. Como que se salta al Espíritu Santo en nuestra mente, nuestras capacidades. Y entonces viene una voz del Espíritu. No. No es eso. En la confesión de fe leemos que dice que no necesitamos ni visiones, no necesitamos revelaciones especiales para llegar a la certidumbre. Estas cosas en un tiempo atrás el Señor las usaba, pero porque no estaba toda revelación en la palabra de Dios. Y el Señor hablaba por medio de sueños, visiones, revelaciones especiales, pero ya no. No necesitamos voces, ni visiones, ni revelaciones. No tiene que pasar algo especial. Es a través del saber. ¿Recuerdan lo que dijimos a la hora de hablar de la obra del Espíritu en nosotros? Ese ejemplo que estuvimos considerando que se nos da un coche desarmado. ¿Se acuerdan? Lo del coche desarmado, se nos regala un coche, pero nosotros lo tenemos que montar. Y al no poder armarlo, le hemos dicho al que nos regaló el coche que no sabemos montarlo. Y se nos manda al que diseñó el coche. Y él va a estar con nosotros a ayudarnos en todo lo que vayamos a emplearnos para armar el coche. En todo lo que necesitemos. ¿No puedes con eso? Él va a estar para ayudarte. ¿No sabes cómo poner esa pieza? Él va a estar a tu lado para decirte cómo la tienes que poner. Él es el que diseñó el coche, lo sabe perfectamente. Mientras tú estés armando el coche, Él va a estar contigo. Si tú te vas y dejas de armarlo, Él no se va a quedar armando el coche.
No, no. Tú tienes que armarlo. Y cuando tú estés armando el coche, Él estará contigo. Cuando tú te vayas, Él se sienta y te espera. Así es como obra. Por esto sabemos, por el Espíritu que nos ha dado. O sea que el Espíritu pone en marcha los aspectos de nuestro raciocinio para que nosotros podamos decir, sabemos. En esto sabemos. No es una voz que viene y hace un bypass y se salta en nuestra mente y ya estamos seguros porque oímos una voz. No, no, no es voz. Tienes que armar el coche. Tienes que armar el coche. Tenemos que ver cómo obra el Espíritu Santo. Tenemos que entregarnos a eso. Y es así que el Espíritu Santo nos lleva. Es importante saber cómo obra el Espíritu de Dios en nosotros. Eso de tener el sello del Espíritu no es algo opcional, no es algo como un lujo. Mira, tengo el sello. El sello. No, no, no es así. Esto es algo importante para nosotros como creyentes, la seguridad de salvación. La seguridad de salvación, tener la conciencia de pertenecer a Dios. La conciencia de que estoy bajo su favor. La conciencia que estamos bajo su compasión. Eso es esencial en el creyente. Vivir así es esencial. Imagínense un niño, tiene que desarrollarse bajo la seguridad que le dan sus padres. Si ese niño no se desarrolla con la seguridad que le da su padre y su madre, ese niño tendrá problemas más adelante, a la hora de relacionarse con otras personas, a la hora de enfocar ciertos problemas que vengan a su vida. ¿Por qué? Porque va a tener inseguridad, porque no lo ha tenido en su hogar. Necesita la seguridad de un hogar, necesita también los límites que ponen sus padres para su bien. Necesita que sus necesidades sean suplidas. El amor. Ese niño necesita amor de sus padres. Ese amor se traduce en él como seguridad. Seguridad en el hogar. Que cuando ya sea un adolescente o sea un poco más mayor y tenga que enfrentar las cosas de la vida, pueda regresar a su casa porque ahí está seguro con sus padres. Calor del hogar, la seguridad que proporciona un hogar. Así es como también nosotros debemos criar a nuestros hijos, los padres, proporcionándoles ese ámbito de seguridad a los niños. Así es como también nosotros podemos tener una conciencia de lo que debemos hacer y enfrentar cuántas cosas debamos. Porque consideren la duda, hermanos, cuántas cosas nos pueden hacer dudar y las implicaciones que tiene la duda sobre nosotros, el efecto que tiene en nosotros el dudar de la salvación. Qué situación más agónica, dudar de la salvación. Y cuando leemos el libro de John Bunyan, el de Gracia Abundante, no sé si lo han leído, en sus primeros capítulos él está debatiéndose en esto, si es o no es cristiano, si pecó contra el Espíritu Santo, si cometió ese pecado que ya no hay el perdón de Dios. Y él está en los primeros capítulos, está ahí debatiendo una lucha que tenía este hombre, y ese pobre hombre está angustiado. Cómo se debatía una y otra vez, dando vueltas y vueltas a ese tema y no podía salir de ahí, si él había pecado contra el Espíritu Santo. Hasta que se le cayó el saco. Cómo pesaba ese saco con el peso de la culpa, de sus pecados. Hasta que le fue quitado ese saco, como se nos dice en el otro libro titulado El Peregrino, que también escribió él. Dudar de la salvación. O puede que no se dude de la salvación, pero se duda de otros aspectos. Por ejemplo, ¿está el Señor Jesucristo haciendo lo mejor conmigo al permitir esta circunstancia en mi vida? ¿Realmente está Dios haciendo lo correcto conmigo? ¿O pienso que podría hacerlo de otra mejor manera? La duda quizás en cuanto a los tratos de Dios personales conmigo en esta situación. ¿Dios me ayudará en esta situación en la que me encuentro? ¿Puedo contar con la ayuda de Dios? Uno sabe que sí, que eso es así. Pero yo tengo la conciencia de que eso es así. Porque lo puedes saber, simplemente. Pero ¿tienes la conciencia?
de que Dios te va a ayudar, de que puedes contar con la ayuda de Dios. Una cosa es saberlo y otra cosa es tener la conciencia. Estamos en un tiempo difícil. ¿Suplirá Dios? ¿Seguirá supliendo Él en esta necesidad? Sí, Dios suplirá. Sí, Dios. Dios proveerá. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Dios va a suplir. Créelo. Y es a Isaac a quien iba a matar. Sí, Dios me suplirá. Se puede saber eso y acostarte por la noche y no dormir tranquilo. Bajo el peso de la preocupación. Porque no estás seguro, no hay seguridad que le haga dormir tranquilo. ¿Entienden? Dios me hará bien en esta tormenta que ahora se ha desatado en mi vida. Dios me hará bien. ¿Me va a ayudar? ¿Dios va a querer salvar a mi hijo? Yo sé que Dios puede, pero ¿Dios lo va a salvar? Miren el Salmo 42, para que vean qué preguntas se hacía ese hombre en ese tiempo cuando pasaba por esa tormenta. Dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Él sabía que Dios se había olvidado de él? ¿Él sabía eso? No. Dios no se puede olvidar de nadie ni de nada. Pero Él está hablando de otra cosa aquí. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como el que hiere mis huesos? Y dice el salmista, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día la preguntita, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? La pregunta del diablo. ¿Cómo, cuando puede coger fuerza en nosotros, ¿dónde está tu Dios? Porque nos hemos metido en una manera de pensar donde estamos abriendo y dando lugar a que se oiga la voz del diablo y no a la obra de sellar que hace el Espíritu Santo en nosotros, sino la que hace el diablo, el acusador de los hermanos, diciendo cada día, ¿tú estás así? ¿Y Dios hace así contigo? ¿Qué pasa aquí? Te está diciendo el diablo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Dios? Estas son cosas que son esenciales, porque consideremos lo que puede hacer la seguridad también, hermanos. No solamente la duda, sino la seguridad. Lo que hacen nosotros cuando estamos en esta seguridad. Nos da fortaleza para poder hacer lo que tenemos que hacer. Recuerden 2 de Crónicas 20:20. Nos dice que la vida de Josafat, se levantaron los enemigos de Judá para hacerle frente y atacarles. Dice que en el 20:20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El día anterior se nos dice en el versículo 3 que Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová.
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El día anterior estaba temeroso de esta realidad, pero ¿qué pasó? Vino Dios, envió su palabra y vieron sus promesas y el Espíritu de Dios obró en ellos la seguridad. ¿Y cuál fue el fruto? Pues estas palabras: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. El que ayer estaba triste y temeroso, hoy estaba alegre y daba aliento al pueblo. ¿Para qué? Vengan, salgan a la batalla, salgan a luchar contra los enemigos de Jehová. Salgan a luchar. ¿Ven lo que hace la seguridad? Imparte fortaleza para ir a hacer lo que tenemos que hacer, aunque sea un ejército mucho más numeroso. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Seguros. ¿Cómo sabemos eso? Es la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu. O en 1 Corintios 15:15. Así que, hermanos míos, estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, que el Señor reserva una recompensa. Y esta seguridad en la promesa, en el retorno de Cristo, que Él vendrá a dar a los suyos conforme a sus obras. Y ven, la seguridad te lleva, hermanos míos, estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque está la promesa que el Señor ha dado. Y eso te da fortaleza, ¿para qué? Pues para no desanimarte, para estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo no es en vano lo que hacemos para el Señor, porque hay una recompensa. Y estás en la tarea que tú tienes que hacer. La que tú tienes que hacer, aunque sea un ejército numeroso, aunque sea difícil esa tarea que el Señor te manda. Eso que tú tienes que servir al Señor, en tu casa, en la iglesia. Ven los resultados de la seguridad. O en Romanos 8. Este es un capítulo a partir del versículo 28 que aborda la seguridad del creyente. Pero miren el versículo 38. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice Pablo, seguro. Y de las cosas que habla anteriormente también. ¿Qué hace la seguridad? Escuchen lo que decía un puritano. La seguridad trae las cosas del cielo a la tierra. Estoy seguro del amor de Dios, de las bondades de Dios. Estoy seguro de las misericordias de Dios. ¿Y qué es esto, hermanos? Sino ver las ventanas de los cielos abiertas y cayendo sobre ti todas las dádivas celestiales, las misericordias de Dios, las bondades de Dios, el amor de Dios sobre ti. Esto es lo que hace la seguridad. Trae las cosas del cielo aquí a la tierra para esos que son del Señor. Por eso es importante cuidar la seguridad, buscar la seguridad. ¿Y cuál es esa obra que hace el Espíritu Santo? Bueno, pues no es una obra especial que Él hace. No es una obra especial. Como sello no es algo particular, no es algo distinto a lo que hemos estado considerando que hace el Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Dios nos capacita para coger lo que Dios nos da en la forma en la que llegamos a estar seguros. El coche hay que armarlo, el coche lo tienes que armar tú. Pero el que diseñó el coche capacita a ese para que lo monte. Pues de igual manera. El Espíritu Santo nos capacita.
Mira lo que decía en 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos. Hemos recibido el espíritu para que sepamos, otra vez el verbo saber, para conocer con nuestra capacidad de raciocinio lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo sabemos eso? Para eso se nos ha dado el Espíritu que hace esa obra como de sellar. Nos capacita para entender que eso es nuestro. Nuestro. Que eso es para mí. Que eso es para ti. Él nos vigoriza en la fe. ¿Qué es la fe? Nos dice el autor de Hebreos. La seguridad, la convicción, la certeza. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así sella el Espíritu Santo. Una fe vigorosa es una fe que crece en certeza, en convicción. Así es como sella. La fortaleza de esa fe en Cristo tiene la propiedad de llevarnos a la seguridad, porque esa es la característica de la fe. Eso es lo que es la fe. Pero consideremos también las promesas de Dios. ¿Para qué nos son dadas las promesas de Dios en su palabra? Para que nosotros podamos tener seguridad en lo que Dios ha prometido. ¿Se acuerdan cuando leímos Números 33? ¿Qué es lo que le dio vigor al pueblo a entrar en Jericó? Prepararse para la batalla, en que el Señor les dijo la promesa: os la he dado para vosotros, tomadla, es vuestra. En lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar. Y nos lo da a través de una promesa. ¿Para qué? Para que lleguemos a la seguridad de tal cosa. ¿Ven cómo es el sello? ¿Y cuál es la definición de la promesa? La promesa es la declaración de la voluntad de Dios en la que Él indica qué cosas buenas nos dará y qué males Él va a eliminar de nuestras vidas o de nosotros. Eso es una promesa. La definición de la promesa. Es una declaración de la voluntad de Dios, en la que Él indica qué cosas buenas ha prometido darnos, que ya son nuestras. Entonces la naturaleza de la promesa es para darnos la seguridad en Dios. Pero podemos preguntarnos también, ¿pero cómo viene esa seguridad? ¿Cómo viene esa seguridad? Es la obra del Espíritu. Es el trabajo que hace el Espíritu que nos lleva a la convicción, a esa certeza a través de la fe, a través de saber que Dios es fiel, que Dios no va a fallar. Y el Espíritu Santo hace que esa promesa brille y tenga fuerza, que deposites tu tranquilidad en Dios a través de esa promesa que Él da en su palabra. Las promesas son para darnos seguridad. Y esa es la obra del Espíritu. ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a Pablo en Hechos 18? Versículos 9 y 10. Dice, entonces el Señor, porque había mucha presión allí, y le dice el Señor a Pablo, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué fue esto, hermanos? Momentos de duda, de incertidumbre en el apóstol, le asaltó la duda o el temor, y vino Dios, ¿y qué le hizo? Le dejó una promesa. No temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo, y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una declaración de la voluntad de Dios en la que indica qué cosas buenas le iba a dar y qué cosas malas le iba a quitar. Y dice el versículo siguiente, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. 1 año y 6 meses. ¿Ven el efecto que tiene la seguridad? El Espíritu de Dios hace entonces esa obra de sellar nuestra alma con el sello de Dios, dándonos seguridad. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros?
iluminando nuestro entendimiento, para que entendamos las Escrituras. Pues es así, a través de la iluminación de nuestro entendimiento, Él nos sella, nos afianza en esto, en que esto es lo que Dios quiere que sepamos. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Ilumina nuestro entendimiento. Nosotros, con la mente iluminada por la obra del Espíritu Santo, encontramos aquí las promesas que nos da Dios en las situaciones de nuestra vida. Como Pablo encontró esa noche esa promesa que Dios le dio, que le dio a él vigor, le dio fuerza para hacer lo que Dios demandaba de él, quedarse allí en esa ciudad. Y es por la iluminación que hace nuestra mente para entender las Escrituras. No es una obra especial que hace el Espíritu Santo para sellarnos. No, es a través de su obra, dándonos fe, iluminando nuestro entendimiento, confortando nuestra alma, nos lleva a la seguridad. Pero consideremos un momento las arras y ya terminamos, de las cuales se nos habla como parte de la obra del Espíritu en nosotros. Cuando hablamos de las arras, ¿de qué estamos hablando? El uso de esta palabra era normal en esa sociedad, como también en la nuestra. Era un adelanto. Un adelanto. Por ejemplo, vas a comprar una casa y tú das un adelanto. Si esa casa vale 90.000 euros, tú das 15.000 euros de adelanto. ¿Y qué se asegura con esas arras? Que esa compra es firme. ¿Y qué significa eso también? Que te comprometes a pagar el resto pendiente. Eso es las arras. Que te comprometes a pagar el resto pendiente. Que esa casa ya está vendida. Pues bien, el Espíritu de Dios hace eso en nosotros. Miren, otra vez, nuevamente, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. El Espíritu Santo es las arras. ¿Las arras de qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Así que el Espíritu Santo en nosotros es un adelanto. Esa persona divina en el creyente. Él es el adelanto de nuestra herencia. Ya después vendrá el resto, todo el resto. Pero para asegurarnos que viene todo el resto, tenemos el adelanto, el Espíritu. Ese es el adelanto. El Espíritu Santo es las arras, el adelanto. Este adelanto es parte de la herencia, porque los 15.000 que yo di para comprar mi casa son parte del precio. El Espíritu es parte de esa herencia, como los primeros frutos. Es decir, lo que disfrutamos de la herencia celestial es por el Espíritu en nosotros. A través del Espíritu a donde Él nos da acceso, que es lo que nos concede, es el adelanto del cielo. El adelanto del cielo es el Espíritu viviendo en nosotros. ¿El qué? Lo que Él produce, lo que Él hace en nosotros. Porque las arras es el adelanto. Así que estamos viviendo en este mundo lleno de confusión, lleno de pecados, de caídas, de dolor, de luchas cada día, pero podemos degustar algo del cielo por el Espíritu en nosotros, aun en medio de este sitio donde vivimos. ¿Ven cómo tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestra conducta? ¿Qué cosa más preciosa es esta realidad? Tener esta conciencia. Aún no hemos llegado, hermanos, aún no hemos recibido la totalidad de la herencia, pero degustamos la realidad de esta herencia, aunque sea en primicias. No hay lugar donde ir, no es allí donde está el cielo, no tenemos que ir a ningún sitio para alcanzar el cielo. Muchos buscan el paraíso aquí en la tierra. Muchos buscan la seguridad en muchas cosas de este mundo, pero son temporales y palidecen si las comparamos con las gracias y bendiciones de Dios que Él nos ha prometido y concedido en Cristo. Pero ¿dónde está que podamos degustar estas cosas? No hay sitio, no hay lugar donde podamos ir. Es por el Espíritu en nosotros, porque Él es las arras en conexión con la seguridad de degustar todas estas cosas celestiales, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Degustamos estas cosas aunque sean primicias,
pero es por el Espíritu que las podemos disfrutar. Él es el adelanto de todo esto. Él es las arras de nuestra herencia, lo que todavía no hemos recibido y vamos a recibir. Hermanos, miren ya para terminar, concluyendo, miren las repercusiones que trae contristar al Espíritu Santo. Hacer aquellas cosas que apaguemos al Espíritu, donde no dejemos que el Espíritu haga lo que puede y sabe hacer, para lo cual fue enviado. Qué cosa más preciosa nos ha dado Dios. Qué cosa más preciosa, qué cosa más grande hace el Espíritu de Dios en nosotros. Qué ser tan inmenso, qué ser tan poderoso. Dios ha enviado para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, para que nos ayude a conocer y comprobar la buena voluntad de Dios, para ayudarnos a mortificar nuestra corrupción interior, para enseñarnos a orar y pedir como conviene, preparándonos para que nos presentemos ante Dios como debemos ir para recibir lo que Él nos quiere dar, haciendo su obra de sellar, de tomar conciencia de la realidad que somos hijos de Dios, tomando lo que es de Cristo, y Él nos lo da a conocer, a saber, y lo comparte con nosotros, y que este ser haga su templo en nuestro cuerpo, y nos guíe como nuestro buen pastor por senda de justicia, y nos lleva a descansar en delicados pastos, y lo hace hasta que recibamos nuestra herencia completa. Ese ser nos lo ha dado Dios, el Espíritu Santo. Y es el que imparte seguridad. Tenemos que estimar a tal compañero que Cristo nos ha dado y no contristarle nunca, porque Él nos ama celosamente. ¿Qué amor será ese del Espíritu Santo? Qué gran obra hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. No apaguemos al Espíritu, hermanos, sino que crezcamos en esa seguridad que el Señor quiere que tengamos, para que podamos estar vigorizados, fuertes, haciendo la obra que el Señor quiere que hagamos, y podamos estar atentos también a las corrupciones de nuestro corazón, a todo lo que hay en nuestro interior, para poderle dar muerte. Y todo eso es por su Espíritu, por el poder que Dios nos ha dado. Vamos a darle gracias al Señor.